Continuando con nuestro estudio del libro a los Hebreos, llegamos hoy al capítulo sexto. Vamos a estar viendo los tres primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Este capítulo 6 de Hebreos ha sido muy controvertido y hay muchas posiciones de eruditos, muchas interpretaciones. Pero siendo consecuentes con el tema que hemos venido desarrollando, aquí el escritor se dirige particularmente a judíos que habían escuchado el Evangelio, pero no habían aceptado a Cristo como su Señor, como su Salvador. Ahora, esta advertencia o esta exhortación se aplica a cualquiera, sea judío o sea gentil. Una persona puede estar asistiendo a la iglesia y puede llevar ya años asistiendo, puede estar escuchando el Evangelio muchas veces, miembro fiel aún de una iglesia, pero en muchas ocasiones no se ha aceptado la verdad acerca del Señor Jesucristo. Ahora, muchas personas pueden conocer estas verdades de la gracia salvadora de Dios a través del Señor Jesucristo. Han visto las vidas cambiadas de muchas otras personas, de sus familiares o de sus amigos, y algunas veces de pronto han hecho la confesión de fe en Cristo, pero se han dado vuelta y se alejan en lugar de aceptar y recibir completamente la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y esta advertencia, pues precisamente va dirigida a esas personas que rechazan a Cristo mismo, aunque no lo manifiesten. Y esto puede dar como resultado, pues, perder la oportunidad de la salvación. Ahora, no estoy diciendo que una persona salva vaya a perder la salvación. No, son aquellas personas que aún no han recibido esa salvación que viene a través del Señor Jesucristo. Y si se pierde esa oportunidad de salvación, pues le está dando la espalda al Señor Jesucristo y termina siendo un corazón incrédulo. Ahora, muchas de estas personas pueden haber aceptado una forma de cristianismo, pero en realidad no son cristianos. Veamos lo que el Señor Jesucristo dice ahí en Mateo capítulo 7 versos 21 al 23. Dice así la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y este precisamente es el asunto que aquí se trata, en esta exhortación que el autor de los Hebreos les hace a estas personas que aún son incrédulas. Una vez que se conoce la verdad de Cristo y en la medida que se comienza a poner en práctica y se acepta, más se crece en madurez. Pero cuando se escucha una verdad, pero esa verdad no es aceptada, esa verdad no es obedecida, se va tornando carente de significado. Así que estos judíos allí en el primer siglo estaban empezando a tornarse indiferentes al mensaje del Evangelio. Se habían vuelto lentos, duros de corazón, negligentes. ¿Por qué? Porque no habían aceptado ni habían obedecido el Evangelio. Así que estaban en un tremendo peligro. Estaban tomando la decisión incorrecta, el darse la vuelta y regresar nuevamente al judaísmo,
por causa de la presión, por causa de la persecución que estaban soportando en esos momentos. Y esta era la situación que estaban enfrentando estos judíos incrédulos, como lo vimos la vez anterior en el capítulo 5 del verso 11 al 14. Se estaban volviendo espiritualmente lentos, duros, torpes. Pero aquí en el capítulo 6 viene la solución. Así es que entremos en materia. Dicen los versículos 1 y 2 de Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí en este versículo hay dos expresiones que son bien importantes. Y la primera es dejando. Y la segunda dice vamos adelante a la perfección. Estas dos ideas pues son el primer paso para que estos judíos se transformen en personas maduras espiritualmente. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que dejar ya de una vez por todas todos aquellos lazos que tenían con el antiguo pacto, con el judaísmo, y aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y debían hacerlo ya, sin estar titubeando más. Ahora, aquí se está hablando de la madurez que trae la salvación. No es precisamente un proceso, es un milagro, es instantáneo. Es como cuando un bebé llega ya en su proceso de formación en el vientre de su madre y llega el momento del parto, del momento del nacimiento. El niño está maduro para ese nacimiento. Así que la madurez de la cual se está hablando en este pasaje es ya dejar el ABC, dejar los dibujos del antiguo pacto para entrar en la revelación y en la bendición del nuevo pacto. La palabra griega dejando aquí significa olvidar, dejar de lado, dejar atrás, ignorar o aplazar. Y se está refiriendo a ese desprendimiento total, a esa separación total de una determinada posición o de una determinada ubicación o aún de una determinada condición. Otra traducción de este versículo 1 de Hebreos 6 dice, abandonemos, o sea, renunciemos las enseñanzas elementales sobre Cristo. Y con respecto a este texto, el comentarista Arford dice, por tanto, dejando en el sentido de dejar atrás, de estar harto para ir tras otra cosa. Esta misma palabra dejando es la que utiliza el apóstol Pablo ahí en su primera carta a los Corintios, cuando le habla a los esposos cristianos que no deben abandonar o no deben divorciarse de su cónyuge cuando no es creyente. El divorcio precisamente es una separación total, es el abandono de esa relación de pacto. Así que en relación con el matrimonio está mal, pero en relación con dejar al judaísmo por Cristo es necesario, es obligatorio. Así que lo que está diciendo aquí es que el judío incrédulo debe divorciarse completamente de su religión antigua antes de poder recibir la salvación que viene a través de Cristo por el nuevo pacto. Esta misma palabra también se utiliza para cuando se habla del perdón de los pecados. O sea, que se recibe el perdón de nuestros pecados y esos pecados quedan atrás, separados de nosotros, divorciados de nosotros. Así que los judíos incrédulos debían dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre Cristo. De tal manera que esta es una indicación de que el autor no le estaba hablando a cristianos inmaduros, no. Ahora debemos recordar que nunca debemos dejar las enseñanzas básicas y elementales del Evangelio, no importa cuánto maduremos en la fe. Recordemos que aquí el autor se está dirigiendo
a judíos incrédulos que debían aceptar las verdades del Evangelio y comenzar con la primera etapa de la madurez espiritual, como haciéndose cristianos. Así que tenían que dejar, tenían que soltar algo, ponerlo a un lado. ¿Para qué? Pues para tomar algo completamente nuevo. Y todo esto que se debe soltar son todo aquello que se dio en el antiguo pacto, los principios del antiguo pacto, las provisiones del antiguo pacto, todo esto del judaísmo. O sea, no es cuestión de añadir a lo que se tiene. La situación aquí es abandonar lo que se tiene para cambiarlo por algo nuevo y algo mejor. Y lo que el Espíritu Santo le está diciendo aquí a los hebreos es que tienen que ya abandonar las sombras, tienen que ya dejar de estar mirando los dibujos, estar ya mirando todos los sacrificios del antiguo pacto para entrar en la realidad del nuevo pacto a través de Jesucristo. Les está diciendo que soltaran ese antiguo pacto y aceptaran el nuevo pacto, que ya no estuvieran más mirando los dibujos del Mesías, sino que se acercaran verdaderamente al Mesías de verdad. En este texto vemos 6 características que tenía el fundamento del antiguo pacto, y vamos a ver cuáles son. La primera es el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. El segundo dice de la fe en Dios. El tercero, de la doctrina de bautismos. El cuarto, de la imposición de manos. El quinto, de la resurrección de los muertos. Y el sexto, del juicio eterno. Ahora, estos son conceptos del Antiguo Testamento. No son verdades cristianas que hay que abandonar. Son conceptos que apuntaban al Evangelio, pero no son parte del Evangelio. Recordemos que el Evangelio lo podemos resumir en 6 partes, básicamente. La primera es la encarnación del Señor Jesucristo, Dios haciéndose hombre. La segunda es la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra, su vida santa, su vida pura, sin pecado. La tercera es la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo. La cuarta es su sepultura. La quinta es su resurrección. Y finalmente la sexta es su glorificación, ascensión y glorificación. Muy bien, así es que vamos a tocar estos 6 aspectos o 6 características del fundamento del antiguo pacto. Vamos a entrar en la primera, o sea, el arrepentimiento de obras muertas. ¿En qué consiste el arrepentimiento de obras muertas? Pues es apartarse, es alejarse de esas malas acciones, acciones que llevan a la muerte. Veamos lo que dice Hebreos 9 del verso 13 al 14. Dice así la palabra del Señor. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El profeta Ezequiel también tiene una referencia con respecto a este tema. Miremos lo que dice Ezequiel 18:4. Dice así la palabra del Señor. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y en el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo expresa esa verdad cuando les escribe a los hermanos de Roma, y en el capítulo 6, verso 23. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que nos está diciendo es que en el Antiguo Testamento se enseñaba que el hombre debía arrepentirse y dar la espalda a las malas obras, y estas obras le conducían pues a la muerte. Pero este modelo del Antiguo Testamento es solo como el inicio, como la primera parte de lo que es el arrepentimiento, porque los hombres solo sabían que debían dar la espalda a esas malas obras y mirar a Dios.
Esa era toda la doctrina que ellos realmente conocían. Incluso cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, también tenía un mensaje de este tipo, un mensaje básico, que dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Precisamente dice allí en Mateo capítulo 3, verso 2. Así que se predicaba de que debían darle la espalda al pecado y mirar a Dios. Ahora, pero esta doctrina del arrepentimiento maduró, se completó a través de el Señor Jesucristo. Y precisamente Pablo les recuerda a los ancianos allí en Éfeso esta verdad, allí en Hechos capítulo 20, verso 21. Dice así la palabra del Señor: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. También Pablo, cuando está ante el rey Agripa y está presentando su defensa, él dice lo siguiente, allí en Hechos capítulo 26, verso 20. Dice así la palabra del Señor: sino que anuncia primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y él termina explicando que el objeto de su mensaje era Jesucristo y su obra de salvación, como dice en el versículo 23 del capítulo 26 de Hechos, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. De tal manera que no servía de nada el solo hecho de alejarse de las malas obras y mirar a Dios. Recordemos que la palabra dice que nadie puede acercarse a Dios si no es a través del Señor Jesucristo. Ahora, en el nuevo pacto, el arrepentimiento carece de significado si no se tiene la fe en Jesucristo. El mismo Señor lo menciona allí en Juan capítulo 14, verso 6, donde dice: nadie viene al Padre sino por mí. Quien se arrepiente de sus pecados debe acercarse a Dios por medio del Señor Jesucristo. Si no es así, no importa cuán sincero sea, no sirve. Porque el Señor Jesucristo es el único camino que nos conduce a Dios el Padre. Y es el mismo camino que Dios mismo ha proporcionado. Así que el arrepentirse de las obras muertas, pues es darle la espalda al pecado. Y es una verdad importante, espectacular del Antiguo Testamento. Pero no es el todo. Solo se cumple, solo se puede hacer eficaz cuando una persona llega a Jesucristo en fe. Así que en el Antiguo Testamento se manejaba ese perdón de pecados como de una manera incompleta. Pero en el nuevo pacto, a través de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, el pecado tiene ya un manejo completo y total. Muy bien, la segunda característica del fundamento del antiguo pacto es la fe en Dios. Actualmente no sirve de nada tener fe en Dios si no se tiene fe en su Hijo, en el Señor Jesucristo, el cual es el único camino al Padre. El apóstol Pedro lo menciona precisamente allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, donde dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Así que no hay un arrepentimiento aceptable delante de Dios sin la fe en Jesucristo. Como lo menciona el apóstol Pedro allí en el capítulo 11 del libro de los Hechos, versos 17 y 18, donde dice así la palabra del Señor: si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que el único arrepentimiento para vida
está relacionado con creer, con aceptar al Señor Jesucristo, con depositar toda nuestra fe en Él. Así que la única manera aceptable, o la única fe más bien aceptable, ahora es la fe en Dios Hijo. No hay otro camino al Padre, sino es por medio del Hijo. Así que resumamos, en el Antiguo Testamento se enseñó el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, mientras que en el Nuevo Testamento se enseña el arrepentimiento por la fe en el Señor Jesucristo, el único camino a Dios. Así que a los judíos a los cuales iba dirigida esta carta, pues ellos creían en Dios, pero no eran salvos. ¿Por qué? Porque su arrepentimiento de obras y su fe en Dios, no importaba cuán sincera fuese, no los podía acercar a Dios si no era por medio de Jesucristo. Como se menciona allí en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, donde dice así la palabra del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien, la tercera característica de la doctrina o del fundamento del antiguo pacto es la doctrina de bautismos. Aquí vemos que en la mayoría de las traducciones la palabra doctrina de bautismos se puede prestar a confusión, porque la palabra griega que se utiliza aquí es baptismos, que se traduce en abluciones. La nueva versión internacional la traduce como ceremonias de purificación. Entonces tenemos que hacer la diferencia entre la palabra baptismos y baptizo. Baptizo es la palabra que se usa para la ordenanza del bautismo en el Nuevo Testamento. Haciendo esta aclaración, pues veamos cómo se hacían esas ceremonias de purificación o abluciones. Resulta que en todas las casas de los judíos, en cada casa judía, había un lavabo a la entrada de esa casa, para que la familia que llegaba o cualquier visitante que llegaba a aquel hogar, pues lo utilizara para las purificaciones ceremoniales, que eran muchas. Ahora, lo que se pide aquí a los lectores es que abandonen y olviden todos esos lavamientos. En el Antiguo Testamento también hay una predicción o una profecía en que algún día un lavamiento espiritual dado directamente por Dios iba a reemplazar todas estas ceremonias de purificación. Miremos allí en Ezequiel capítulo 36, verso 25. Dice así la palabra del Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora, recordemos que las purificaciones que tenían que hacerse en el antiguo pacto eran muchas. Había purificaciones físicas, había purificaciones que eran también simbólicas, pero todas estas eran temporales. Así que la purificación que viene por el nuevo pacto es única, es espiritual, es real, es permanente. Como se lo menciona el apóstol Pablo en su carta a Tito en el capítulo 3, verso 5, donde dice así la palabra del Señor: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación por el Espíritu Santo, como dice la nueva versión internacional. De tal manera que esto significa haber nacido de nuevo, o sea, la regeneración. ¿Y cómo se da esa regeneración? Pues por medio del agua y del Espíritu. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo por medio del agua y del Espíritu, necesario para poder entrar en el reino de Dios. Ahora recordemos que aquí el agua está representando el Evangelio de Cristo. Muy bien, el cuarto aspecto
o característica del fundamento del antiguo pacto es la imposición de manos. Esta imposición de manos no tiene nada que ver con las prácticas que hacían los apóstoles, con la imposición de manos que hacían los apóstoles, como se registra en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos. Aquí se está refiriendo a la imposición de manos que se hacía en el antiguo pacto. ¿Cómo era esto? Pues quien ofrecía un sacrificio debía poner sus manos sobre él para simbolizar que se identificaba con ese sacrificio. Lo vemos en el libro de Levítico. Veamos el capítulo 1, verso 4. Dice así la palabra del Señor: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. También se menciona en el capítulo 3, en el verso 8. Dice así la palabra del Señor: pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Así que en el antiguo pacto, quien ofrecía ese sacrificio, pues debía poner las manos sobre ese sacrificio para identificación con el sacrificio. Ahora, lo que el autor les está diciendo a estos judíos inmaduros es que debían olvidarse ya de las enseñanzas sobre la imposición de manos en los sacrificios que se hacían allí en el templo. Que ahora lo que tocaba hacer era aferrarse a Cristo, poniendo toda su fe y toda su esperanza en Él. Muy bien, el quinto aspecto es la resurrección de los muertos. Ahora, esta doctrina en el Antiguo Testamento pues no es muy clara ni está tampoco completa. El Nuevo Testamento pues dice que hay vida después de la muerte y que hay recompensas para los buenos y el castigo para los malos, para los impíos, pero no da más detalles acerca de esto. En el libro de Job, en el capítulo 19, verso 26, dice lo siguiente: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aquí se está haciendo una afirmación de que la resurrección será también corporal, no solamente espiritual. Pero realmente no hay mucho más en el Antiguo Testamento que hable sobre el tema de la resurrección de los muertos. Mientras que en el Nuevo Testamento la resurrección de los muertos es una de las doctrinas principales y es una doctrina que es muy detallada. El tema de la resurrección de los muertos, o la doctrina más bien de la resurrección de los muertos, es el tema principal de la predicación apostólica. Y esta doctrina se completó a través de la obra de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 11, verso 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. Para aquellos que les gusta estudiar un poquito más, el tema de la resurrección del cuerpo se encuentra allí mencionada por el apóstol Pablo y explicada con bastante detalle en la primera carta que dirige a los Corintios en el capítulo 15. Pero también el apóstol Juan nos da una afirmación bastante consoladora. En su primera carta, en el capítulo 3, verso 2, dice así la palabra del Señor: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. De tal manera que ya no tenemos que entender la resurrección desde esa enseñanza limitada del Antiguo Testamento, una enseñanza incompleta. Ahora podemos ver en plenitud, como es descrita en todo el Nuevo Testamento. Muy bien, así que la sexta característica del fundamento del antiguo pacto es el juicio eterno.
Realmente lo que el Antiguo Testamento dice a través del juicio es algo muy limitado. Encontramos una referencia allí en Eclesiastés capítulo 12, verso 14, donde dice así la palabra del Señor. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. De tal manera que lo que se nos está diciendo acá es que habrá un juicio y que los justos, los que han hecho las obras buenas, serán recompensados, pero que el castigo vendría también sobre los injustos o los impíos. Ahora, el Nuevo Testamento nos dice muchas cosas sobre el juicio eterno. Nos dice qué va a sucederles a los creyentes, como lo menciona el apóstol Pablo allí en su carta a los Romanos capítulo 8, verso 1, donde dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De tal manera que para el verdadero cristiano no hay condenación. Otros detalles también nos los da el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 12 al 15, donde dice así la palabra del Señor. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que el cristiano tendrá que comparecer ante el Señor y ver el juicio de nuestras obras, bien sea para recompensa o no, pero nosotros no estaremos sujetos a juicio. También sabemos lo que le va a suceder a los incrédulos, como lo menciona el Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos 31 al 46, donde dice así la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí vemos una descripción del juicio de las ovejas y de las cabras. También en el libro de Apocalipsis se habla del juicio del gran trono blanco. Sabemos que el Señor Jesucristo va a ser el responsable de todos los juicios. Y todo esto lo conocemos a través del Nuevo Testamento y aún más. De tal manera que resumiendo aquí Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2,
lo que se le dice a los judíos incrédulos es que deben dejar por completo los símbolos, las sombras elementales del Antiguo Testamento, del Viejo Pacto, y aferrarse a la realidad perfecta, a la realidad madura del Nuevo Pacto. Y el Espíritu Santo precisamente los está llamando a dejar ya ese ABC del arrepentimiento de obras muertas por la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el arrepentimiento con Dios y la nueva vida en Cristo. Dejar ya los dibujos de la fe en Dios por la fe en Jesucristo. Dejar ya los ABCs también de las ceremonias de purificación por la limpieza que el Señor hace a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, y por medio de su palabra. Dejar ya también los ABCs de la imposición de manos en los sacrificios para aferrarnos al Cordero de Dios por medio de la fe. Dejar también el ABC de la resurrección de los muertos por esa resurrección total y gloriosa a la vida que nos es prometida en el nuevo pacto. Dejar los ABCs del juicio eterno por la verdad total sobre el juicio y todas las recompensas como están reveladas en el Nuevo Testamento. Así que estas 6 doctrinas que eran básicas en el judaísmo, había que dejarlas ya a un lado y recibir las cosas mejores que vendrían a través del Señor Jesucristo. Ahora, ¿el Antiguo Testamento es incompleto? Sí. ¿Es verdadero? Claro. ¿Es de Dios? Sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque era una parte necesaria de la revelación en ese plan divino de salvación para el hombre. Pero recordemos, era solo una revelación parcial que no estaba completada, no era suficiente. Así que el judaísmo está abrogado, el judaísmo está anulado. Ya no es la manera como nosotros podemos acercarnos a Dios en adoración y en obediencia, y debe ser abandonado. Muy bien, veamos el versículo 3 del capítulo 6 del libro de los Hebreos. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. La interpretación de este versículo no es nada fácil, a pesar de que es muy corto. Y les mencionaré pues 2 de las interpretaciones más comunes. Algunos intérpretes creen que la primera persona del plural es aquí una referencia del mismo escritor. O sea, como si él dijera, yo iré y les enseñaré lo que necesitan saber si Dios me lo permite. En otras palabras, como decimos nosotros coloquialmente, si Dios quiere, iré a ustedes y les voy a enseñar todo lo que necesitan saber. Pero hay otros autores que dicen que, pues que el escritor solo buscaba identificarse con estas personas a las cuales estaba escribiendo. Y lo que dice es, pues ustedes madurarán si Dios lo permite. Ahora estas 12 interpretaciones pues pueden ser correctas. Vemos que no son mutuamente excluyentes, sino que son consecuentes con todo el resto del libro de los Hebreos. Lo que el Espíritu Santo aquí es que da como la energía para el servicio, o sea, para que el autor vaya y les enseñe todo lo relacionado acerca de la salvación y que estos lectores pues reciban esa enseñanza, la crean y pasen a la madurez espiritual en Cristo. Así que estas 2 cosas deben ir juntas para que sean eficaces y para que sean fructíferas. Pero démonos cuenta que aquí todo está girando alrededor de lo que Dios permita. O sea que hay una idea central, que es que no seamos competentes por nosotros mismos. Como dice el apóstol Pablo allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, que los fundamentos reales
de la fe cristiana, Señor, los podamos comprender totalmente. Ya no volver a las doctrinas básicas del judaísmo, Señor, sino todo lo contrario, dejar las sombras para tomar la esencia misma del cristianismo que es Cristo. Y te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.